Atentos al temazo que os traigo hoy. Hoy vamos a hablar de inversiones, pero no lo vamos a hacer de inversión inmobiliaria. Y es que hoy nos acompaña Adrián Bernabeu, un auténtico experto en Bitcoin. Sí, lo has escuchado bien. Vamos a hablar de esta famosa moneda que tanto ruido está haciendo últimamente, pero ya me conoces, lo vamos a analizar desde una visión mucho más profesional, desde el punto de vista de los fundamentales, de qué hay realmente de valor dentro de Bitcoin y no tanto desde el pelotazo rápido. Si te preguntas si Bitcoin puede ser el futuro, si puede ser incluso una buena inversión o una buena reserva de valor, no te pierdas esta entrevista. Nos vamos ya, pero como siempre, si te gustan las inversiones inmobiliarias, si quieres seguir aprendiendo mucho más de lo que ya haces en estos podcasts, en la descripción de esta entrevista vas a encontrar muchos recursos, te podrás suscribir también a mi newsletter, donde te voy a seguir compartiendo contenido de mucho valor. Así que imprescindible, suscríbete en la newsletter y descárgate esos recursos que te dejo por aquí abajo. Y ahora sí, nos vamos ya con esta delicia de entrevista. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Adrián. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Germán, por invitarme. Tengo muchas ganas de hablar contigo y de aportar lo máximo. Muy bien, Adrián. La verdad que hoy vamos a tocar un tema distinto y además lo vamos a hacer con una persona con unos grandes conocimientos sobre ello. Vamos a hablar de Bitcoin, algo que seguro que toda nuestra audiencia conoce. Pero lo vamos a tratar de una manera, pues como digo, más objetiva, pues intentando entender cómo funciona, por qué está en boca de mucha gente, ¿no? Mucha gente estáis confiando en el Bitcoin como, bueno, no sé, no quiero aventurarme, ¿no? Pero quizá pues como la moneda de futuro, o bueno, que pueda cambiar pues muchos paradigmas dentro de la economía. Así que creo que eres la persona para hablar de ello. Adrián es autor del libro Bitcoinismo, publicado con la editorial Deusto, y además autor también del documental Inconfiscable, un documental súper interesante que yo tuve la oportunidad de poder ver en primicia y que además también nos dirás a ver si hay alguna forma de que la gente lo pueda ver. Pero antes de empezar a bombardearte literalmente a preguntas, te voy a preguntar para que la gente, si alguno no te conoce, pues que puedan ponerte un poco más en contexto, ¿quién es Adrián Bernabeu? Bueno, a mí siempre me cuesta resumir esto. Vamos a hacer que esta charla en conjunto sea más bien para nuestros oyentes, más que para echarme flores. Así que con lo que has dicho es extremadamente certero y por incluir alguna cosita más, pues lo que me define como persona es la curiosidad. Yo creo que tanto tú como yo somos personas que nos encanta aprender, que no podemos dejar de preguntarnos cosas, que no podemos dejar de curiosear por, oye, esto, ¿por qué sucede así? ¿Qué hay aquí detrás? Y esto me llevó a Bitcoin. O sea, cuando te preguntas sobre el dinero, cuando te preguntas sobre, oye, ¿cómo funciona este sistema económico? ¿Qué es lo que está pasando entre las diferencias? Oye, ¿por qué hay personas que tienen una mejor vida económica o por qué hay otras personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes o para tener pues una vida que desean? Oye, pues aquí empezó una aventura increíble desde hace pues más de, no sé, 15 años aproximadamente, en la que aprendiendo sobre el dinero, incluidos los inmuebles o el mundo inmobiliario, pues también me llevó a descubrir Bitcoin. Desde entonces es que no he podido parar de investigar, de profundizar sobre ello y de romper mitos, porque sé que probablemente habrá mucha gente en tu audiencia que vea a Bitcoin como un activo de especulación o de pensamiento más cortoplacista o de hacerse rico en 2 días. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a tener problemas, básicamente, ¿no? A acabar arruinados o a encontrarse con estafas o cosas de ese tipo y denigran pues esta posibilidad o esta oportunidad que muchos se pierden simplemente por desconocimiento.
Muy bien, Adrián. Si de hecho, si por algo te invité, bueno, por muchos más motivos, pero uno de los motivos por los que te invité justamente era por eso, ¿no? Por ese enfoque, no tanto de, oye, cripto bro o del pelotazo rápido. Justamente a la gente que me conoce sabe que yo pienso más en el largo plazo, más en fundamentales. Y contigo tuve la ocasión de compartir, pues muchas charlas, ¿no? Sobre Bitcoin y me llama la Estamos atención. alineados en eso. O sea, estamos totalmente alineados. Por eso, para que la gente, ¿no? Que entiendan el por qué vamos a hablar de Bitcoin. Entonces, vamos a intentar, a ver si nos podrías describir qué es Bitcoin, en especial, pues para nuestro público, ¿no? Un público de inversor inmobiliario que quizá incluso no haya considerado invertir en criptoactivos. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué es Bitcoin? Bueno, me gusta justo que hayas nombrado esto hasta esta pequeña introducción sobre la diferencia, porque efectivamente yo diferencio en sí mismo lo que se conoce como criptoactivos o criptomonedas de Bitcoin. O sea, de hecho, la palabra criptomoneda no existía cuando nació Bitcoin. O sea, esto ha sido una denominación posterior que se ha ido poniendo, ¿no? Bueno, por crear copias o intentos de y Bitcoin realmente es totalmente diferencial a eso que llaman criptomonedas. Yo en el libro incluso le meto mucha caña a todo lo que tiene que ver con este mundillo de lo... Y yo también he estado equivocado durante mucho tiempo con el mundo de las criptomonedas, ¿no? Pues yo por eso hablo de Bitcoin, no hablo de criptomonedas, que hay muchísimas diferencias y no hace falta, si quieres, que entremos en ellas, porque también quiero que entremos en la similitud o en las diferencias con el mundo inmobiliario, ¿no? Y en este sentido, pues tienen mucha similitud en aspectos como que ambos son activos reales y esto confunde a muchas personas, ¿no? Porque dicen, a ver, activos reales, se supone que yo debería poder tocarlo, ¿no? Pero claro, activos reales en realidad se diferencian, todos los activos pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser activos reales o activos financieros, que básicamente es aquellos activos que no están sujetos a una empresa o a un estado, es decir, que no pueden ser, mmm, que básicamente no tienen riesgo de contrapartida. O sea, ese es el término real. Cuando no tienen riesgo de contrapartida, es decir, que no son el pasivo de alguien, no son la representación de algo, un inmueble o el oro no son la representación de algo, ¿no? Una acción de Google, una acción de Apple, sí son la representación de la propia empresa en sus acciones, ¿no? O un bono del Estado está representando pues esa deuda soberana del Estado, etcétera, ¿no? Pero el oro no es una representación de nada. Un inmueble no es la representación de nada y Bitcoin no es la representación de nada. Solo que cuesta entenderlo porque es el primer activo real digital. Nunca hemos tenido activos digitales que fueran reales, que no fueran la representación de algo, ¿no? Entonces, por eso suele confundir. Pero esto es una similitud entre ambos activos. Los activos inmobiliarios son activos reales y Bitcoin también. Y una gran similitud también es que son escasos en realidad, ¿no? No, pues no se pueden construir 100 edificios en el mismo espacio físico y también sabemos que Bitcoin tiene una limitación de 21 millones y en ese sentido pues nunca podrá haber más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces pues ambos tienen esa y también se valoran por sus características. Es decir, oye, cuando voy a valorar un inmueble, yo valoro su ubicación, valoro hacia dónde está su orientación, valoro pues la altitud que tiene, en qué materiales está hecho, cuántos metros cuadrados tiene, son sus características. Sus características son lo que lo hacen valioso o no, lo que lo hacen eh, pues que sea atractivo o no. Y en Bitcoin es igual, Bitcoin tiene unas características, pues oye, su escasez, su divisibilidad, su transportabilidad, igual que el oro, ¿no? Oye, cuánto de durable es esto, o sea, son sus propias características, ¿no? A diferencia de los activos financieros que diríamos, a ver, ¿cuánto factura es? Que también, por cierto, los inmuebles, y no me enrollo mucho más, los inmuebles también podrían incluso tener ese aspecto de valoración a través de la renta. Pero esto, en Bitcoin hay una cosa similar que podríamos decir que nosotros también podemos medir en base a, oye, ¿cuál es el coste de minar un Bitcoin a nivel mundial? Oye, pues eso nos da una orientación de un valor mínimo también, ¿no? Y tenemos ciertas similitudes en las que podemos valorar o medir o basarnos a la hora de calcular
pues, el valor, ¿no? de ese activo. Pero bueno, vamos a ir profundizando en esos aspectos y similitudes y diferencias. Muy bien. Que sepas que te puedes enrollar todo lo que quieras, que lo que dices es súper interesante, así que no te cortes por Ah, ello. perfecto. Te voy a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor o el coste, mejor dicho, de minar un Bitcoin a nivel mundial? Porque entiendo que eso significa que se hace una media, ¿no? Porque dependerá el coste de la energía. Pero además también, por poner en contexto, estamos en máximos históricos. No sé si ahora, no lo sigo a diario, pero hace pocos días estamos, no sé si en $111.000 llegó a tocar Ujú. o quizás los haya superado ya, no lo sé. Pero estamos en máximos, ¿no? Entonces, para poner en contexto, ese sería el valor de Bitcoin recientemente. ¿Cuál es el coste de minarlo? Esto es muy interesante lo que comentas y me vienen muchas cosas a la mente, Germán. Una de ellas es que es muy diferente el precio que nosotros vemos a su valor y en el mundo de los inmuebles es exactamente igual. Una cosa es el precio que nosotros podemos llegar a ver, que a veces está inflado y a veces está infravalorado. Lo interesante es comprar en infravaloración de lo que es su valor, ¿no? Entonces, en Bitcoin, una cosa es el precio que nosotros vemos, que normalmente encima es una media de todo lo que se comercia en todos los exchanges. Es decir, hay lugares, digamos, casas de cambio o bancos de cripto, podríamos llamarlos, en los que se transaccionan, se hacen compraventas de este Bitcoin, ¿no? Entonces, dependiendo de la gente, de la oferta y la demanda, se llega a un precio, se llegan a ciertos precios que va fluctuando, ¿no? Efectivamente, hace poquito, de hecho, coincidió con el Pizza Day, que básicamente es el día del año en el que se celebra que hubo un tipo llamado Laszlo, un desarrollador de Bitcoin muy conocido, que hizo la primera compra, la primera vez que se supo el precio de Bitcoin en dólares, porque antes no había una paridad de precios. O sea, pues un Bitcoin, pero ¿cuánto es un Bitcoin? No sabemos, porque nunca se ha hecho una transacción que podamos decir, pues un Bitcoin es tanto en dólares. Pues Laszlo fue la primera persona que en el foro de Bitcoin Talk dijo, oye, ¿quién se anima a enviarme 2 pizzas a casa por 10.000 bitcoins? Entonces hubo un tipo que le dijo, mira, yo acepto el pago, entonces le envió 10.000 bitcoins, Laszlo le envió 10.000 bitcoins y esta persona lo que hizo fue llamar a Papa John's y enviarle 2 pizzas a casa de Laszlo. Confusión también habitual que hay mucha gente que se piensa que Papa John's aceptó los 10.000 bitcoins. No. Fue otra persona que pagó $42, bueno, $41 por esas 2 pizzas y ahí fue la primera paridad. $41 por 10.000 bitcoins, que eso actualmente son más de 1.000 millones por esas 2 pizzas. 1.000 millones de dólares por esas 2 pizzas. O sea, cuesta incluso, vamos, gestionarlo. Pero la cuestión es que efectivamente el valor y el precio son distintos y una cosa es lo que nosotros vemos en el mercado, que efectivamente coincidió ese día del Pizza Day con el máximo histórico de Bitcoin, que hemos estado casi en los 112.000 dólares por Bitcoin, casi 112.000 dólares por Bitcoin, algo increíble, la verdad. Y ese precio que nosotros vemos es la media de todos los exchange, de todo lo que se comercia en los exchange. Pero matiz importante, Germán, y es que hay muchas operaciones que no se reflejan en mercado. Imaginemos que yo te hago una transferencia y tú, una transferencia bancaria tradicional, normal, una transferencia de toda la vida, y tú me pasas por una transferencia en Bitcoin unos Bitcoin. Eso, como no se ha comercializado en un exchange, nadie sabe que ha habido una compraventa. Nadie entiende que eso ha sido una transacción de compraventa. Simplemente yo te he hecho un envío y tú me has hecho un envío. Pero no tiene por qué haber habido un entendimiento de compraventa dentro de un exchange. Entonces, eso no se refleja y por lo tanto no modifica el precio. Y esto se hace habitualmente para grandes compraventas. ¿Por qué? Porque quien quiere comprar, por ejemplo, 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares en el mercado, no va a un exchange para poder mover el precio y que por lo tanto esos bitcoins le salgan más caros. Lo que trata de hacer es hacerlo lo que se le llama OTC, que es over the counter. Y esto se hace incluso con los mineros. Oye, tú eres un minero, Germán, y yo te digo, oye, todo lo que produzcas quiero comprártelo. Entonces,
cada vez que tú produces, yo te lo compro. Pero esto no refleja, no modifica el precio en el mercado. Entonces, es muy importante que se diferencie. Una cosa es lo que aparece en el mercado y otra cosa es su valor. Su valor se puede medir en base a sus características y la diferencia que hay con otras posibilidades, el coste de oportunidad de tener otros activos que tienen unas características distintas. Del mismo modo que pasa en los inmuebles. Oye, yo veo que este inmueble con sus características efectivamente es distinto a otras oportunidades que puede haber ahí, otras que tienen otras características distintas y según el precio de mercado o según las posibilidades que yo tengo, veo que sí está infravalorado respecto al resto. Cuando, es luego si quieres profundizamos en ello, cuando valoramos esas características que tiene Bitcoin y que hay otras opciones que no existen con estas características, yo no puedo tener un activo 100% finito que no me puedan diluir. No hay una cosa en la que no pueda venir alguien y fabricar más o construir más o encontrar más. No tengo ningún otro activo con esta característica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando valoramos ese tipo de cosas, que luego podemos ir profundizando en ellas, pues vemos que Bitcoin tiene unas propiedades únicas que, según su precio, hay personas que dicen, oye, pues esto me parece óptimo, me parece a buen precio respecto a las otras opciones que tengo. Y por último, la pregunta que comentabas respecto a el precio de minado, es verdad que es súper dispar. De hecho, incluso hay lugares en los que es literalmente cero, porque luego podemos hablar de la minería en sí mismo, pero hay lugares en los que el coste energético es cero, o sea, que hay energía de sobra, de hecho se derrocha energía en algunos lugares y por lo tanto esa energía es a coste cero, por lo tanto esos Bitcoin minados son a coste cero, solo que la media podríamos decir que se parece bastante al precio que vemos en mercado. Ahora mismo, la última vez no lo he mirado, pero estaríamos pues seguramente por los 90.000, 80 y pico mil de media de coste, 80 y pico mil dólares o 90.000 dólares por minar un Bitcoin de media, insisto, en todo el planeta. Bueno, lo mismo minar aquí que minar en Islandia o que minar en Irán, por ejemplo, o en cualquier otro sitio que tenga energía más barata. Pues súper interesante, Adrián. Has comentado además incluso la anécdota de la pizza y esto me ha trasladado o me ha teletransportado al pasado. Entonces, me gustaría preguntarte también sobre la historia del Bitcoin, cómo nace, quién es Satoshi, qué sabemos de él, bueno, un poco la evolución, cómo se crea Bitcoin para luego poder ir siguiendo los siguientes pasos y entender también pues, lo de la minería, ¿no? Porque hablamos de minería y seguramente hay gente que será la primera vez que Uh -huh. escuchan hablar de ella. Entonces, vayamos al principio, ¿cómo se crea Bitcoin y qué es lo que sabemos de ese personaje Satoshi? Wow, esto es súper amplio, Germán. Vamos a tratar de resumirlo lo máximo posible. De hecho, si alguien quiere profundizar más en esto, le invito a que se descargue gratuitamente un libro que tradujimos al español. Bueno, en realidad no es el libro traducido, sino que traducimos todos los posts que es originales de Satoshi en inglés, los ordenamos cronológicamente y se llama El libro de Satoshi y está gratis. También lo tienes en Amazon por si quieres hacer una donación, que creo que es 1 euro o 1 euro y pico, pero básicamente ahí lo puedes encontrar. Y se habla justamente de todo esto, no solo hipotéticamente de lo que sucedió, sino certeramente porque son las palabras tal cual de las personas que estaban allí en el momento en el que todo esto sucedió, ¿no? Y muchas veces se piensa que Bitcoin nace en un momento en el que alguien se le iluminó un tipo que dijo, pues tengo una super idea y voy a inventar una cosa maravillosa que va a solucionar todos los problemas del mundo. Bueno, en realidad no funciona así, sino que habían habido 40 años hacia atrás de Bitcoin. Bitcoin empieza a funcionar el 3 de enero de 2009, ese es el primer momento, el 3 de enero de 2009, cuando empieza a funcionar Bitcoin, y se publica su propuesta el 31 de octubre de 2008. ¿Vale? O sea, hay unos meses de diferencia. Y antes del 31 de octubre han habido 40 años hacia atrás, que también lo explico en el libro, de hecho hago un pequeño gráfico también en el propio libro, en el que hay muchos hitos, como yo diría que son piezas del puzzle, que han sido necesarias para que Bitcoin pueda surgir. O sea, de hecho, Satoshi, en realidad, lo brillante de Satoshi no fue, yo muchas veces digo que no fue una invención, sino que fue un descubrimiento.
porque en realidad lo que hizo fue descubrir cuáles son esas piezas necesarias y juntarlas de forma brillante, como hasta entonces no se había hecho. Esto soluciona algunos problemas históricos que llevamos teniendo a lo largo de la humanidad, que también si quieres podemos entrar en ellos, pero básicamente, por ejemplo, había problemas, es que no sé si me quiero meter en algunos problemas que son más complejos de explicar, pero básicamente había ciertas cuestiones que ya se habían escrito, por ejemplo, por Nick Szabo en el 97 o por Wei Dai o por muchas de estas personas que son personas con nombres y apellidos que se conocen, pues no sé, como también Hal Finney, Adam Back. Yo nombro algunos por si hay personas que quieren profundizar en el conocimiento de esta gente o por si quieren buscarles, pero todas estas personas hicieron invenciones, hicieron descubrimientos, tuvieron ideas que plasmaron tanto en papers como en estudios o incluso a nivel técnico también. Y lo que hizo fue Satoshi, de hecho, a algunos de ellos les escribió por privado, por ejemplo, a Adam Back, que ahora Adam Back tiene una mega empresa relacionada con Bitcoin, pero antes de esto, Satoshi le escribió y le dijo, oye, eso que has escrito sobre RPOW, que luego se utilizó para el tema de la minería, eso me parece súper interesante y mira, yo estoy haciendo aquí una especie de proyecto con un tema relacionado bueno, con un sistema de dinero digital. ¿Qué piensas de esto? Y bueno, pues Adam Back le dijo, es muy interesante, pero fíjate en el proyecto de Wei Dai, que Wei Dai hizo una cosa que se llamaba B-Money, 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 bueno, que seguramente te parece muy interesante. Entonces, todas estas conexiones, todos estos momentos en los que se juntan personas o hablan sobre ciertos intentos, también han habido otros intentos como e-gold, gold como oro digital, digamos, o oro electrónico bueno, de muchas personas. Entonces, diferentes personas que fueron haciendo intentos de este tipo y Satoshi pues cogió estas piezas, fue cogiendo lo mejor de cada una o lo que él consideraba que tenía más sentido y propuso este white paper el día 31 de octubre de 2008. ¿Por qué Satoshi quiso ser anónimo y no dar su nombre y apellidos? Porque no es su nombre y apellido, por si alguno no lo sabe, por si alguno piensa que es un japonés que se llama así, en realidad es un seudónimo, bueno, es un nick, es un nombre inventado. Pues básicamente porque hubo otras personas que ya intentaron hacer dinero paralelo al Estado que acabaron presos. O sea, tú no puedes crear un dinero porque sí. Eso tiene el monopolio, lo tiene el Estado, ¿no? El Estado es quien puede determinar qué dinero se debe utilizar en su territorio, en su jurisdicción, ¿no? Entonces, como Satoshi ya era consciente de esto, yo en el libro lo cuento como, lo asemejo al mito de Prometeus, que Prometeus es esa persona, bueno, ese dios que, bueno, coge el poder de hacer el fuego y se lo entrega a los humanos, ¿no? Y es castigado eternamente por darle ese poder a los humanos, ¿no? Entonces, Satoshi es como que sabía que darle ese poder a los humanos, el poder de tener un dinero independiente al Estado y un dinero no corrompible, digamos, o que fuera paralelo, pues tenía unas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, pues se protegió de ellas, ¿no? Se dijo, oye, pues yo no voy a caer en esto. Y por otro lado, no solo de forma egoísta, sino también de forma altruista, en el sentido de que es imposible tener algo realmente independiente o realmente descentralizado si hay alguien que puede tener una opinión superior o alguien que puede decidir o imponer algo, ¿no? Entonces, es una forma muy brillante de que se parezca más al oro, porque el oro no tiene una empresa, no tiene una institución, no tiene una persona que lo represente, no tiene alguien que te puede caer mal o bien, no tiene alguien que diga, oye, pues yo opino no sé qué, entonces se tenga más en cuenta, no tiene alguien a quien se le pueda difamar, oye, pues ha salido una noticia, sea verdadera o falsa, sobre esta persona. Entonces, todo eso hace que no dependa de una persona, que no dependa tampoco de su vida, de que muera, por ejemplo, entonces, ya no hay quien lo lidere.
no, lo convierte en más atemporal, hace que no tenga un momento histórico, ¿no? Entonces, el oro también ha tenido esos 5.000 años de historia vamos, de valor en sí mismo, también por esto, por muchas otras circunstancias, pero también por esto, por no estar ligado a alguien, ¿no? Y esto también lo tenía muy en cuenta Satoshi, de, oye, si yo quiero que esto no dependa de mí, si yo quiero que esto sea pues más allá de lo que yo pueda hacer en este momento, de hecho, en realidad fueron muchas otras personas también quien aportaron, no solo hacia atrás, como estábamos hablando ahora, sino hacia adelante. Sigue habiendo muchas personas que aportan sobre Bitcoin, independientemente de que Satoshi no esté visible o no hable nunca más. Así que esto es un súper breve resumen, Germán, No, no, pero sé que podemos hablar interesante. mucho Además, más. hay esa historia, ese misterio, ¿no? De quién estará detrás, si es una persona, si son varias, si es un estado incluso, ¿no? Siempre está ese misterio y yo creo que también lo hace un poco más potente. Podemos Em, hablar también de por qué desapareció y esto también le da un toque de, de realidad a todo el asunto, porque a veces se piensa como que es algo así, pues eso, como tú dices, no muy misterioso, que lo es, pero también es verdad que hubo un momento en el que Bitcoin no estaba tan fuerte como ahora. Bitcoin no estaba tan descentralizado con muchos nodos alrededor del mundo, tenía más peligros de ataque, peligros en el sentido de que se pudieran hacer, cuando tú no lo tienes tan descentralizado, la información puede ser más atacable. Cuando tienes toda la información en un lugar, tienes un núcleo de ataque, tienes un vector más problemático de ataque, ¿no? Entonces, en ese momento inicial, cuando aún no estaba lo suficientemente formado, de hecho, yo en el libro también lo llamo como que Bitcoin como un sistema antifrágil, es decir, los sistemas antifrágiles, cuanto más evolucionan, cuanto más se les ataca, más mejoran. Nosotros también somos un sistema antifrágil. Cuando nosotros tenemos un virus o tenemos un ataque, o sea, incluso una rotura en el hueso se solidifica mejor que como estaba anteriormente. Se fortalece incluso más. O nosotros también nos fortalecemos más cuando pasamos alguna enfermedad y generamos anticuerpos y eso nos hace aún más antifrágiles. Pues a Bitcoin le pasa algo parecido. Cuanto más ataques tiene, más se fortalece, ¿no? Más experiencia tiene y más fuerte es, ¿no? Pero hubo esos momentos iniciales en los que no era tan fuerte y Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club, así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. hubo un suceso que no sé si algunos lo recordáis, que es, no sé si tú lo recordarás también, Germán, que Julian Assange, que fue el que creó Wikileaks, que básicamente hacía pública información top secret de Estados Unidos, pues Estados Unidos lo que hizo fue cortar todas las formas de financiación que tenía Wikileaks y Julian Assange, es decir, cerró su PayPal, cerró sus cuentas bancarias, incluso las que tenía en Suiza, que se supone que eran más blindadas y demás, pero no tuvo forma de ninguna manera de recibir donaciones para poder seguir haciendo para hacer esa labor que estaba haciendo de difundir esa información que a Estados Unidos no le venía bien. Pues la única forma que pudo seguir financiándose es a través de Bitcoin. No había forma de que Estados Unidos ni ningún otro país bloqueara las transacciones de Bitcoin. Es incensurable, ¿no? Entonces, claro, Satoshi dijo, uy, cuidado, porque estamos teniendo mucho foco de un potencial enemigo que diga, espera un momento, que yo no puedo bloquear esta mierda, ¿esto qué es? O sea, ¿qué sistema es este que de ninguna forma puedo hacer para que no le llegue
dinero a este tipo, Julian Assange. O sea, es una alerta que no querían tener desde un momento tan inicial, ¿no? Entonces Satoshi dijo, uy, cuidado, no me gusta que pase esto, podemos tener problemas, y porque muchos de la comunidad de Bitcoin también están diciendo, guau, qué bien que se empiece a utilizar de esta manera, que se le dé un uso, que realmente tenga una cosa más tangible, más directa, que estemos viendo sus resultados, que realmente funcione en ese sentido, que veamos que no es censurable, que no hay una institución que pueda bloquearlo. O sea, qué guay, ¿no? Pero al mismo tiempo Satoshi decía, uy, cuidado, porque puede ser un arma de doble filo. O sea, no deberíamos tener la atención tan directa de un poder tan fuerte en este sentido. Y luego hubo otro hito asociado casi en el mismo momento, en el que alguien también muy conocido que se llama Gavin Anderson, y ese tipo que era un desarrollador muy conocido de Bitcoin, que sigue estando, o sea, sigue estando más o menos en el, en el ecosistema, eh, pues le llamó la CIA, le llamó vamos, el cuerpo de inteligencia de Estados Sí, Unidos sí. y también la NSA y tal, vamos, lo más top de Estados Unidos respecto a temas pues, gubernamentales, de inteligencia, de armamentísticos y demás, y para preguntarle sobre esa cosa, que era Bitcoin, qué es esto y cómo funciona, y ven a contárnoslo. Entonces, pues Gavin lo puso públicamente en el foro donde estaban todos los bitcoiners y dijo, oye, que me han llamado de esto, me citan para responder, ¿qué os parece? Y Satoshi pues no estaba muy de acuerdo, dijo que no era muy buena idea, aún menos de momento, y Gavin lo hizo igualmente. Gavin fue y fue pues a contar en una especie de charla privada, de conferencia privada, y estos hitos hicieron que Satoshi decidiera, oye, yo me voy, me desplazo, creo que es el momento estoy viendo demasiadas red flags, demasiadas alertas y me despido. Entonces fue también ese el motivo por el que decidió marcharse. O sea, que públicamente no fue de un día para otro, sino que manifestó que yo Ujú. desaparezco, ¿eh? Vale, Sí, luego volveremos a Satoshi porque tengo una pregunta concreta sobre este tema. vale. Pero para seguir el hilo y volver al tema de la minería, vale, como has explicado un poco la historia, cómo lo montaron, entiendo que hay la blockchain detrás, que no hemos usado esta palabra hasta ahora, pero que Ujú, hace unos años pues estuvo mucho de moda, ¿no? Parecía que la blockchain ujú. iba a ser como ahora es la IA, ¿no? Como que iba a revolucionarlo todo. Entonces, explícanos un poco si puedes exactamente qué es eso de la blockchain y por qué hay, y ya lo enlazamos con la parte de minería, ¿no? ¿Por qué es necesario que haya esos mineros y qué es lo que hacen, ¿no? Y exactamente cuál es su función. Vale, Germán, esto también es muy interesante y voy a romper algunos mitos también respecto a este ámbito, porque es verdad que se utiliza la palabra blockchain casi como una herramienta de marketing, ¿no? Y en todos los proyectos pues eso, de blockchain y de criptos se utiliza, bueno, es que claro, esto es seguro porque tiene blockchain, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, la realidad es que incluso, enlazándolo con lo que estábamos hablando, en ese primer white paper de Bitcoin no se nombra la palabra blockchain. Lo más parecido que hay es un término que Satoshi utiliza que se llama time chain, es decir, una cadena de tiempo, porque en realidad esto es lo que es la blockchain. Es una cadena enlazada en la que se va contabilizando qué sucede en cada momento temporal en toda la red. Oye, pues si se han hecho estas transacciones en este momento, las grabamos y las encadenamos cronológicamente a lo largo de toda la historia para tener certeza de lo que ha sucedido y que esa certeza no pueda ser modificada, que es lo que llamamos la inmutabilidad de la red, que no pueda ser modificada esa red. Pero tenemos una confusión cuando pensamos que todo lo que llaman blockchain es inmutable. Y esto es un gran error, porque la inmutabilidad depende de la descentralización de esa red. Es decir, si yo tengo dos nodos, dos copias, dos lugares donde se está custodiando esa información, todo eso que se va guardando en la blockchain, claro, si esos dos se ponen de acuerdo, se podría modificar. Ya no hay inmutabilidad. Si somos tres, oye, pues ya es un poquito más difícil. Si somos cuatro, ya es un poquito más difícil y así sucesivamente. La mayoría de blockchains no tienen esto.
no tienen una descentralización real, no hay una... de hecho, incluso a veces está gobernado por la propia institución que ha creado esa blockchain o ese grupo de personas o de asociaciones o lo que tiene que ver con la cripto. O sea, si es una criptomoneda que se llama no sé qué, me da igual la criptomoneda que quieras, y lo más o menos lo patrocinan o lo llevan o deciden lo que sucede, un tipo de asociación, institución, empresa, CEOs, lo que quieras, pues eso lo pueden manipular o lo pueden modificar o pueden hacer y también esas modificaciones y le siguen llamando blockchain, solo porque utiliza el mismo sistema de encadenado, pero no tiene las mismas propiedades que son las de la inmutabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa inmutabilidad, no tenemos certeza de lo que pasa ahí, no tenemos confianza real de que eso vaya a seguir siendo como es. Y esta es una de las grandes diferencias de Bitcoin con todo lo que llaman criptomonedas y blockchain. Entonces, ¿cómo funciona? No sé si te lo he resumido lo suficiente, podríamos ir mucho más allá, pero básicamente al principio de todo no funcionaba igual que ahora. Al principio de todo había un ordenador que tú tenías en casa en el cual tenías una wallet, es decir, un lugar donde tenías tus Bitcoin y esa misma wallet podía minar. Es decir, simplemente era un validador. Un validador quiere decir que el ordenador veía todas las transacciones que habían y decía, ah, pues sí, esta es correcta, esta es correcta. Entonces validaba que esas transacciones se habían hecho correctamente, daba seguridad a la red por esas validaciones, iba también validando que todo lo que pasaba en la blockchain era correcto y se iba guardando toda esa información. Y por hacer ese trabajo, que es lo que le llaman el proof of work, la prueba de trabajo, yo he hecho un trabajo de validación, he hecho un trabajo de que todo esté correcto y de que no haya ninguna falla, de que no haya nada raro, de que no se ha puesto una información que no sea correcta, de que ningún nodo está intentando mentir. ¿Cómo puede mentir? Pues diciendo que a lo mejor Germán me ha pasado a mí algo que no me ha pasado. Imagínate que me ha pasado un Bitcoin que no me ha pasado y yo como nodo lo he escrito, pero todos los demás nodos dicen, eso es falso. Eso que ha escrito esta persona, o mejor dicho, este nodo, no es correcto porque todos los demás tenemos una copia de lo que sí ha sucedido y no coincide con tu copia. Entonces, hacer esa validación constante todo el tiempo, cada 10 minutos, de forma infinita, esa prueba de trabajo conlleva una recompensa. Es decir, el sistema está hecho en base a incentivos, que esa es la brillantez también. El sistema de incentivos es lo que hace que se haya podido descentralizar sin que haya un equipo de marketing, sin que haya un CEO que diga, oye, pues estos son los propósitos del próximo año y esto es lo que vamos a hacer con estos hitos y todo. O sea, es increíble que se haya hecho de forma natural, orgánica, por personas que no se conocen, que tengan efectivamente ese incentivo de decir, oye, pues yo quiero poner una máquina a colaborar para que esto funcione y voy a recibir un incentivo económico por hacer ese tipo de validaciones. Entonces, eso permite que la red se vaya agrandando, que se fortalezca cada vez más, que se haga más segura y así sucesivamente, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito porque ya no es a través de unos ordenadores como el que tenemos tú y yo, como el que estamos haciendo esto, sino que se ha ido profesionalizando. A través de esos incentivos ha habido gente que ha dicho, oye, ¿y si hago un ordenador más potente todavía, que valide más, que tenga la capacidad de procesar más datos, de hacer más prueba de trabajo, que yo trabaje más que el resto? Entonces tengo más probabilidad de ganar constantemente más recompensas. Entonces se ha profesionalizado en ese sentido. Ha habido personas que han hecho máquinas específicas solo para minar de forma más eficiente, para hacer cálculos más eficientes que el resto. Entonces tienen más probabilidad y hay una carrera, digamos, de tecnología y de avance para poder profesionalizar mucho más este ámbito, ¿no? Y es... Súper interesante y lo quiero enlazar esto también. Has hablado de esa evolución que ha habido. Antes te hablaba que quería volver en algún momento a Satoshi. ¿Qué ocurriría si hoy aparece Satoshi y puede demostrar? Porque han habido varios que han dicho, Sí. oye, que soy yo, ¿no? Han aparecido y soy yo, salgo de la nada, ¿no? Este era yo. Y algunos de ellos, pues más creíbles que otros.
pero parece ser que ninguno pues, ha conseguido Mm. suficiente prueba, ¿no? Para demostrar que lo era. Pero imaginemos que sí, que alguien aparece y realmente puede demostrar que lo es. ¿Cómo afectaría esto a Bitcoin? Y podría incluso poner en duda pues, parte de los puntos favorables que has comentado a favor de Bitcoin, ¿no? ¿Podría incluso terminar cargándose Bitcoin si aparece esa persona? Muy interesante eso también, Germán. Efectivamente, es realmente simple probarlo porque básicamente deducimos que la primera cartera, la primera wallet, la primera billetera que existió, deducimos que es suya. De hecho, una de las, bueno, muchas de las primeras tienen una cantidad de Bitcoin ingente. De hecho, tienen más de 1 millón de Bitcoins, que eso es una barbaridad. Y se supone que fueron estas primeras carteras en las que empezó a probar el sistema de Bitcoin, Satoshi, y no se han movido esos Bitcoin desde entonces, porque pues, Satoshi no los ha querido mover, también porque puede dar pistas de quién es, de cómo se mueve, etcétera. Pero la cuestión es que para probarlo, simplemente, como todo funciona a través de criptografía, y hay una cosa muy simple en criptografía, que es clave pública, clave privada, nosotros sabemos la clave pública de esas direcciones y tú puedes firmar con la clave privada, decir, oye, yo soy el propietario de esta clave pública. Y eso es extremadamente simple. O sea, cualquier persona que si tuviera la tenencia, digamos, de esa clave privada, podría decir, soy yo. Y mira, esta es la que corresponde a la clave pública, que es la de las primeras carteras de Bitcoin, ¿no? Entonces es súper fácil de hacer. Y hay personas como Craig Wright, que es un australiano que lleva en juicios intentando probar que sí que es Satoshi, y ha hecho incluso, bueno, un montón de cuestiones muy rocambolescas para tratar de probar algo que es realmente simple de probar. Todo el mundo le dice, oye, ¿por qué no haces esto de la clave privada? Si lo sabes, además, sabes que es así, pero él insiste en que no, en que hay otras fórmulas, en que hay otra metodología. Entonces, también se ha hecho como una especie de meme interno dentro de Bitcoin, que todo el mundo dice, todos somos Satoshi, menos Craig Wright, ¿no? Entonces, todos somos Satoshi, ¿no? Como que formamos parte de esto, pero menos Craig Wright, ¿no? Entonces, podría, respecto a tu pregunta, ¿podría afectar? Sí, podría afectar en el sentido de que deja de ser tan descentralizado como habíamos hablado. También puede ser que sea una forma de afectar a Bitcoin, hacer creer que sí se ha encontrado a esa persona, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esa casuística también podría existir de, oye, esta persona hemos deducido que sí es Satoshi y, no sé, la hemos encarcelado, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la gente diría, pero si han encarcelado a ese que, entonces ya eso generaría una bola, ¿no? de mala prensa que podría afectar al precio perfectamente. Lo que sí, lo que también es cierto es que eso no cambiaría sus propiedades. Es decir, estoy convencido de que sí que habría pues, que afectaría, digamos, temporalmente toda esa prensa y toda esa cuestión a lo que es el precio, también por la incertidumbre, del mismo modo que pasa en cualquier otro, en los mercados, no sé, muere Steve Jobs o muere, no sé, Elon Musk y Tesla, pues probablemente se vea afectado porque, ostras, pues no tenemos a la persona líder, ¿no? Que a partir de ahora va a decidir hacia dónde va este proyecto y probablemente se notara en el precio y afectaría a su cotización. Y yo estoy convencido que en Bitcoin pasaría algo parecido. Habría una incertidumbre, pues son momentos en los que el mercado dice, hey, ¿qué pasa aquí? Hay gente que no arriesgaría y se saldría pero desde mi perspectiva, eso no cambia su escasez, no cambia sus propiedades, no cambia su transportabilidad, no cambia su inmutabilidad, no cambia sus propiedades reales. Y en muchas ocasiones esto suele ser una oportunidad incluso, una oportunidad de lo que hablábamos al principio, ¿no? De decir, oye, voy a volver a evaluar su precio respecto a su valor, ¿no? Voy a volver a evaluar si realmente estamos baratos o caros de nuevo. ¿Cuáles son? Vamos a hacer otra vez eso, ¿no? Oye, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles siguen estando y cuáles no? ¿Cuáles han cambiado? Bueno, no voy a volver a evaluar todo esto y respecto al precio, oye, ¿tiene sentido si ahora está más barato? Es así como se hace en los mercados financieros, no sé, con
value investing, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a esta empresa? ¿Vale? ¿Ha habido algo en los fundamentales? ¿Ha habido algo en esto que ha pasado en la prensa y realmente afecta a la empresa como tal? ¿O es algo que simplemente ha modificado su precio, pero sus balances siguen siendo lo mismo, su capacidad de producción sigue siendo igual, todo ese tipo de cosas, sus fundamentales siguen siendo los mismos? Genial, pues entonces está barato, es algo positivo. ¿Ha bajado el precio? Es algo bueno que haya bajado el precio porque tengo la capacidad de comprar algo que sé que está barato, ¿no? Entonces, muchas veces suceden ese tipo de cuestiones que son realmente oportunidades más que catástrofes, ¿no? Oye, has tocado un tema súper interesante, es el de la valoración, ¿no? Me gustaría ir ahora a la parte más de inversión. Vamos a suponer que la gente pues, nos está escuchando y alguien se puede plantear, oye, pues a lo mejor tiene sentido invertir en bitcoins. Em, claro, tiene sentido, pero no sabemos si está caro o barato. Has hablado, por ejemplo, de pues una empresa, ¿no? Se puede ver los fundamentales, se puede ver el balance, se puede ver incluso cuánto flujo de caja genera, etcétera, etcétera, y hacer hay varias estrategias para calcular pues esos flujos de caja pasados al presente. Bueno, hay distintas fórmulas de calcular si está cara o barata. Vale. En el caso de Bitcoin, entiendo que se mueve más por una oferta y demanda, ¿no? Que al final, pues la cantidad que se ofrecen son los que son. Si hay mucha gente queriendo comprar y menos gente queriendo vender, pues al final el precio inevitablemente irá al alza o lo mismo a la inversa, ¿no? Sí que podríamos intentar prever el precio futuro si somos capaces de prever la demanda futura y la oferta futura. Sería una fórmula para decir qué va a ocurrir a mañana, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo sé si $100.000 o $110.000 al Ujú. que está ahora es caro o barato? ¿Y por qué no vale 1.000, ¿no? Entiendo que la respuesta rápida es, oye, porque hay mucha demanda, ¿no? Y entonces pues, el precio se ha ido para arriba. Pero ¿cómo puedo saber yo si estoy entrando a un buen precio? ¿Alguna forma de valorar eso? Buenísimo, Germán. Joder, qué gustazo poder tener este tipo de preguntas. Claro, porque muchas veces no tengo ese tipo de espacios con personas que sepan del mundo de la inversión, pues muchas veces son pues, en medios de comunicación o en radio, en prensa y todo eso, pues son periodistas que tampoco pues, hacen las preguntas más clásicas, que entiendo que son del interés del público, pero no tan específicas del mundo de la inversión, que para mí son las mismas preguntas que me he hecho durante mucho tiempo, son las preguntas que he tratado de contestar para mí mismo, para saber efectivamente poder evaluar todo esto y que me parecen pues muy importantes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos efectivamente esa oferta y esa demanda, y la demanda que es, bueno, la oferta ya conocemos que es finita y esto ya de por sí genera un diferencial con todo lo demás. O sea, no tenemos ningún otro activo que tengamos 100% certeza de que va a ser finito y de que esa oferta no se va a modificar. Y esto, como bien sabemos, si lo medimos en dólares, que esos dólares pues constantemente se van a crear más, ya sabemos que todo lo que sea más escaso va a aumentar en precio. Por eso entendemos que los inmuebles seguirán subiendo de precio en base a la inflación, en base a la creación de masa monetaria, y también, pues si estos micros son más escasos que el dinero, pues también subirán de precio y por eso nos costará más ir al supermercado a comprar leche, pues probablemente la leche también suba de precio y efectivamente todo lo que sea más escaso que el dinero va a subir de precio, pero aún más si es finito. Y en este caso no tenemos ningún otro activo que sea 100% finito. Pero eso no sería solamente un motivo, o sea, vale, es infinito. ¿Y qué? Yo también puedo hacer finito, no sé, el cuadro de Picasso. Un cuadro de Picasso, o no sé, las meninas, pues no va a haber dos meninas. Vale, entonces vamos a la demanda. Y la demanda va en base a su utilidad. Porque hay gente que lo va a demandar. Cuanta más demanda haya, más va a afectar al precio si la oferta es la misma o incluso en este caso no solo la oferta es la misma, que es lo que siempre se dice y es lo que incluso yo he dicho, sino que en el caso de Bitcoin es a la baja. O sea, es uno de los pocos activos que incluso decrece en oferta. ¿Por qué? Porque hay Bitcoin que se van perdiendo. Hay Bitcoin que directamente, entonces la oferta que hay disponible, que no es la oferta total, una cosa son los 21 millones de Bitcoin, sino que hay una oferta líquida, una oferta disponible que va en decrecimiento. Y esto es aún más fuerte, o sea, el impacto, digamos, en el precio con igual demanda o mayor demanda
se nota más en el precio todavía, ¿no? Y estamos viendo cómo la liquidez, digamos, o la disponibilidad de Bitcoin cada vez se va reduciendo más, no solo por por la pérdida, digamos, de lo que se va perdiendo en las personas que no hacen una buena custodia, las personas que se olvidan de que lo tenían ahí, o lo que estábamos hablando hace un rato de que Satoshi no va a mover esos bits. Todo ese tipo de lo que está disponible para comprar se va reduciendo, no solo por esto, sino también porque hay gente que lo atesora más tiempo. Es decir, lo están sacando de los exchanges. Cada vez hay menos liquidez en los exchanges. De hecho, la última vez que lo miré, que fue hace no mucho, estamos en unos 2,5 millones de Bitcoin, de los 21 millones, que aún no están total, pero tenemos 19,3 más o menos, 19,3 millones, pues solo 2,5 está disponible. O sea, es muy poquito disponible para que la gente lo pueda comprar y vender. 2,5 millones y tenemos en cuenta cifras tan locas como que, pues no sé, por ejemplo, Estados Unidos se propuso, que no lo ha hecho firme, pero se propuso comprar 1 millón de bitcoins. No sé, empresas como MicroStrategy está ya acumulando más de 500.000 bitcoins. O sea, son cifras que si hablamos de 2,5 es muy poquito para que para todos la demanda que hay. Ahora vamos a esa demanda. La demanda en realidad va asociada a su utilidad. Entonces, cuando vemos no solo sus características, sino también sus utilidades, y las utilidades me refiero a que, oye, yo soy una empresa que tengo la posibilidad de, bueno, tengo un excedente de capital, tengo un excedente de tesorería, tengo un excedente de producción y tengo opciones para atesorar mi capital en diferentes activos, ¿no? Y digo, bueno, si tengo 1.000 millones de tesorería, puedo comprar inmuebles, pero entonces estaré ligado a un lugar concreto, no podré desplazarlo, tendré problemas de liquidez en el sentido de burocracia también, impositivos, tendré que pagar pues, ciertos impuestos de custodia, tendré que pagar costes de mantenimiento, todo ese tipo de cosas hacen que ese dinero que yo he puesto inicial se vaya reduciendo, aunque también depende de, oye, cuánto se infla o cuánto soy capaz de que se revalorice este activo en base a mis costes, etc. Tengo ya unas problemáticas en el sentido. Si tengo oro, pues tengo también problemas de custodia, tengo que también dejárselo incluso a un custodio, porque 1.000 millones, por ejemplo, en oro, pues obviamente no lo puedo tener en mi casa, tengo que contar con un profesional que me lo guarde y eso conlleva unos costes también, etcétera. También tengo problemas, oye, si lo quiero mover a otro sitio también tengo problemas en ese sentido y así sucesivamente. Y cuando llego a Bitcoin digo, oye, pues realmente es sencillo, no tiene demasiada dificultad en cuanto a lo que, a su mm, gestión, digamos, porque entiendo que es un activo que tengo en un lugar concreto como una wallet, que no tiene coste de mantenimiento, que no tiene costes impositivos, siempre y cuando no tenga una compraventa, que no me requiere de pagar impuestos si no he tenido una ganancia, ¿no? De respecto a la venta, no tiene riesgos territoriales, es decir, no está en una jurisdicción concreta, no dependo de un país específico, está en el ciberespacio, por lo tanto, no depende de un lugar concreto, ni de unas políticas exactas, ni de, no me importa que en África, no sé, en Kenia me prohíban Bitcoin, porque yo puedo directamente, en cuestión de segundos, estar en otro lugar, hasta tenerlo en otro lugar, incluso realmente no está en ninguno de esos lugares, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, te he puesto un ejemplo como una empresa, por, también tengo liquidez al momento, es decir, cuando quiera puedo cambiarlo. No necesito estar haciendo papeleo, notaría, burocracia, solicitar a un broker que me lo... No, o sea, o a ese custodio de oro, oye, que necesito el oro, sácalo, liquídamelo en tal sitio, ¿a cuánto me lo valoras? O no, no, es que no es que te lo valore, es que el precio está ahí, es público, yo sé la valoración exacta de lo que tengo en cada momento, puedo cuando quiera intercambiar no solo una fracción también, sino la totalidad o una parte que necesite
Entonces tengo también facilidad en ese sentido, en, oye, la divisibilidad que tengo de, no, si lo tuviera en inmuebles, ya tengo que decidir, oye, vendo un inmueble completo, pero la mitad de un inmueble no puedo, pero entonces y además tengo un plazo de burocracia también para tener ese dinero disponible. Entonces, evalúo todo ese tipo de cosas que acabamos de hacer algo muy rápido, pero es un diferencial en su utilidad y no solo en ese sentido, sino también en las personas. Es decir, oye, yo tengo amigos cubanos que literalmente no pueden recibir dinero de otra forma. O sea, literalmente no hay forma eh, en la que poder enviarles dinero, ni enviarles ninguna otra cosa, porque se para en aduanas, porque se confisca, y en cambio, yo muchas veces mando donaciones a amigos allí que le llegan en segundos y que encima, como hay problemas de este tipo, en la calle lo tienen súper fácil para, o sea, casi cualquier persona que entienda de esto dice, ostras, pues prefiero Bitcoin a tener una moneda que son un 200% de inflación anual. O sea, me estoy resguardando también otra utilidad, por ciento. Nosotros, claro, Germán, tú y yo vivimos en lugares en los que tenemos un dinero más o menos, no sé, me cuesta llamarlo estable, pero que Pero al menos comparado no con se... otros, pues sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esa volatilidad, joder, es que si te vas a casi cualquier país, de hecho, la gran mayoría de países tienen este increíble problema de inflación que a pesar de la volatilidad de Bitcoin es menor que su propia volatilidad deflacionaria, o sea, inflacionaria en su moneda, ¿no? De cómo se devalúa su moneda, ¿no? O sea, que les conviene incluso, a pesar de que esté fluctuando de forma más fuerte, es más estable ese Bitcoin que incluso su propia divisa. Eso también es otra utilidad. Es decir, oye, yo puedo por primera vez en mi puta vida ahorrar. O sea, hay un montón de países en los que literalmente no pueden ahorrar. Eso es muy loco. Entonces, eso también es otra utilidad. Entonces, ¿qué hago? Pues trato de conseguir más de ese activo. Si quieres podemos poner incluso más ejemplos, pero todo ese tipo de utilidades sirven también para valorar, oye, es que literalmente si no tengo otra opción, es que no me da, no puedo no demandarlo, ¿no? Hay algunas, o si yo soy un, no sé, un africano en el Congo y hasta hace un tiempo, normalmente sí tenía, aunque parezca mentira, hay más accesibilidad a Internet que a agua potable en el mundo. Entonces hay personas que sí tienen acceso a Internet y a un teléfono móvil, pero les cuesta tener acceso al agua potable o a otras cosas básicas, pues una persona en el Congo que sí tenga internet, que sí tenga un dispositivo y que incluso pueda dar un servicio como, me lo invento, Germán, traducción simultánea a un suizo, porque hay una persona allí en Suiza que tiene que hacer un negocio y necesita una traducción de esta persona del Congo. Entonces, sí, efectivamente puede hacer el servicio, pero ¿cómo lo cobra? Hostia, que no puede recibir una transferencia bancaria, que no le puede dar el dinero en efectivo, que no se lo puede enviar por correo, que no puede... Pues con Bitcoin sí. O sea, sí le permite hacer eso. Eso es una utilidad única. O sea, es que literalmente no tienes otra opción. O sea, esa persona del Congo no tiene otra opción en ese sentido que recibir una transferencia en Bitcoin y hasta entonces no era posible. Son otro tipo de utilidades que la mayoría de personas no piensan, pero esto es como, voy a valorar si prefiero tener Bitcoin o no. No, no, es que no puedo valorarlo. O sea, es que no tengo otra opción. O sea, entonces, no te pones a ponderar si está barato o caro. Es que es la única opción que tienes, la única utilidad que tienes, ¿no? Entonces, si tú también puedes apreciar ese tipo de utilidades, es decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que más valoro es mi libertad. Entonces, yo entiendo que Bitcoin sí me proporciona cierta libertad en ese sentido. Me proporciona libertad de movimiento, me proporciona libertad de ese tipo de utilidades, me proporciona libertad de transportabilidad, de liquidez,
de que yo pueda moverme con mi patrimonio allá donde quiera, siempre que quiera, sin tener que preguntar a nadie. Y esto, oye, pues es un valor que no encuentro en otros activos. Muy bien, luego hablaremos de cómo transportar eso, la custodia y demás, pero antes, profundizando un poco más en la parte de inversión, mucha de la gente que nos escucha pues son inversores en viviendas de las que generan ingresos. Entonces, te quería preguntar para un inversor que está buscando justamente ingresos pasivos, si existe alguna estrategia similar también en Bitcoin, como puede ocurrir en este alquiler de inmuebles en general. Buenísimo, Germán. Soy un poco reacio y cada vez más al concepto de ingresos pasivos porque, joder, es que cuando te metes en el mundillo, la verdad que se acerca bastante a un mito, ¿no? O sea, los ingresos pasivos reales casi no existen. O sea, siempre hay una gestión, siempre hay un tiempo que dedicarle, una atención que poner mínima. Entonces, lo sabes, que yo también he estado en el mundo del alquiler, de los inmuebles, bueno, he hecho muchas cosas en el mundo de la inversión y obviamente pues también he tratado de generar pues fuentes de ingreso pasivas y demás. Y claro, cuando te das cuenta de que en realidad lo pasivo no es 100% pasivo nunca, y cuanto más pasivo te lo tomes, más problemas incluso puedes encontrar, ¿no? Porque al final también la delegación conlleva su riesgo, también tiene sus problemáticas y todo esto, ¿no? Entonces siempre hay que tener un mínimo foco de energía, tiempo, dedicación a eso que entendemos. Pero dando por entendido esto y poniéndolo entre comillas y entendiendo sus matices de lo que entendemos por ingresos pasivos, hay cosas parecidas. Es verdad que dentro del mundo de los inmuebles yo no considero que el alquiler sea una inversión, sino que es una actividad económica. Al final es un negocio, es un modelo de negocio. Entonces lo que estás haciendo al final es dentro de un activo, que es ese inmueble, que sí podría ser una inversión, es el activo en sí mismo, utilizas ese activo como un modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo más parecido que podría haber es lo que hemos hablado de la minería, que efectivamente, de nuevo, es una actividad económica pasiva, sí, porque son esas máquinas las que lo ejecutan, pero no te puedes desprender del todo porque al final pues acabarán teniendo en algún momento que optimizarse, que actualizarse, que a lo mejor se calientan, que no sé, cualquier cosita minuciosa que también podría pasarte en un inmueble, ¿no? Oye, pues hay que cambiar las bombillas, no sé, le ha pasado no sé qué a la lavadora, cualquier cosa de este tipo que de vez en cuando pueda haber necesidades de mantenimiento, ¿no? En ese sentido. También hace poco han salido otras opciones, como por ejemplo, que se parecen más a los activos financieros, porque tú puedes, en cierto modo, igual que lo puedes hacer con los inmuebles, que digamos que es un REIT, por ejemplo, que conviertes, digamos, el activo, no es que lo conviertas literalmente, sino que, bueno, paralelizas o mimetizas o haces que el activo real, que es el inmueble, lo tengas en una versión de activo financiero, que es, oye, pues yo voy a invertir, por ejemplo, en una especie en acciones, ¿no? En acciones de un patrimonio inmobiliario que genera rentas y que por lo tanto puedo tener dividendos, pero yo lo que tengo es una participación de todo ese parque inmobiliario, ¿no? Pues algo parecido puedes hacer con Bitcoin, porque tú puedes con Bitcoin ceder esa custodia a un tercero, que normalmente puede ser una empresa de custodia o una empresa, un exchange o algo parecido, que básicamente te puede generar rendimientos. Esto también se parece un poquito y es algo así como si le prestaras el Bitcoin. También le llaman staking, o cada uno le pone, o lending, que también hay una, o liquidity pools, que básicamente tú eres como si fueras proveedor de liquidez de un mercado de compraventas. Entonces, bueno, pues hay personas que compran y venden y tú, al haber generado liquidez, es como que te llevas parte de las comisiones que ellos pagan por hacer esa compraventa. Es como si fueras una especie de banco intermediario o como
bueno, como esas casas de cambio que vemos en los aeropuertos, ¿no? Y tú fueras parte de quienes les dejan esa liquidez a los intermediarios, entonces te llevas un porcentaje de eso que se comercia. Pero todo esto al final tiene sus riesgos, del mismo modo que podría tenerlos alquilar un inmueble, que, o sea, que te lo destrocen o que pueda entrar un ocupa. Ya sabemos que también hay posibilidades para combatir esto, por supuesto. Pues seguros contra impagos, seguros, no sé, hay de todo tipo, siempre hay pros y contras, siempre hay herramientas tal. En este sentido, justo en el tema de Bitcoin, pues para mí sí es muy importante perder la custodia, porque en ese momento realmente estás perdiendo parte de esas propiedades que hablábamos hace un momento, Germán, de esas características únicas, de esas ventajas que tiene Bitcoin, que tú puedes tener un activo que sea 100% tuyo, que sea 100% soberano, que no sea un, yo lo llamo muchas veces como a nivel jurídico, que no sea un usufructo, es decir, que no solo tengas el derecho de uso y disfrute, sino que realmente tengas la propiedad real. O sea, eso yo le dedico mucho tiempo en el libro también a hablar sobre el tema de la propiedad privada, y Bitcoin te puede permitir tener propiedad inconfiscable, propiedad que ningún otro te pueda quitar, pero deja de ser así cuando se lo estás cediendo a un tercero. Es decir, oye, si yo te lo dejo para que tú me des unos rendimientos, ya no tengo yo la custodia, la tienes tú. Entonces, pues es cuando suceden cosas como me lo han hackeado, esta empresa se ha ido a tomar por culo y ya no puedo recuperar mi Bitcoin, pues como innumerables exchanges, ¿no? Que seguro que muchos habéis escuchado de, pues FTX se ha quebrado, esta empresa, no sé, yo qué sé, Celsius, no sé cuánto, pues son empresas de ese tipo que lo que hacían era, pues, estos servicios, digamos, paralelos, que ese es el tipo de riesgos que puedes tener, ¿no? Que no hagan bien su trabajo, que no sean responsables con el dinero ajeno y que, pues como no es tuyo, y eso es por lo que la gente también confunde eh, las estafas, oye, esto me lo quitaron o esto no bueno, es que lo cediste tú mismo, o sea, lo tenían ellos, quienes eran los propietarios reales eran ellos, es como en el banco, y perdona que me profundice en esto, Germán, en el banco realmente nosotros no somos propietarios de nuestro dinero, somos titulares, pero los propietarios son el banco. Nosotros lo que tenemos es una promesa o una deuda, digamos, ellos tienen una deuda con nosotros, ¿no? Pero a ver, nosotros tenemos ese título de que, oye, pues se supone que eso está a nuestro nombre, pero tú no vas a encontrar en la cuenta bancaria en ningún sitio que ponga que eres propietario. Eres el titular es Germán, pero no es el propietario del dinero, el propietario son ellos. Entonces pasa lo mismo cuando tú le cedes ese Bitcoin, pues si el banco quiebra, que sí, que hay un seguro, pero hasta 100.000 euros, pero cuando te pones a mirar en el fondo de garantía cuánto dinero hay total, no da para 100.000 a todas las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, realmente, cuando nos damos cuenta de este tipo de matices, pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que ser conocedores de los riesgos, y si queremos asumir ese riesgo a cambio de ese potencial rendimiento o beneficio. Muy bien, hoy has tocado un tema muy interesante, es el tema de la custodia. No sé si nos puedes dar buenas prácticas para poder custodiar el Bitcoin, e incluso si existe alguna alternativa para alguien que no quiera asumir la responsabilidad, que creo que es una palabra importante aquí, porque en el sistema tradicional, ¿no? Pues un sistema que no está descentralizado, trasladamos esa responsabilidad a ese banco o a ese tercero que, bueno, que también asumimos riesgo, ¿no? Como acabas muy bien de explicar, por esa cesión. Pero luego, si asumimos nuestra responsabilidad, hay otros riesgos, ¿no? Que no lo estemos custodiando bien nosotros mismos o incluso podamos perder esas llaves, ¿no? Para poder acceder a ello, que quizá podría ser incluso lo que le sucedió a A Satoshi, Satoshi. a Satoshi queriendo o sin querer, que podría ser que incluso lo hiciese provocando, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían esas mejores prácticas para custodiar y si hay alguna forma segura de ceder esa responsabilidad a un tercero para que lo custodie? Esto es súper profundo, o sea, súper profundo. Aquí de hecho, hay formaciones enteras solamente de este ámbito, principalmente porque
no hay una única solución. No hay una solución genérica para todo el mundo en todas las circunstancias y para todas las utilidades. Lo que sí hay es un equilibrio entre la seguridad y la utilidad. Es decir, pero no solo en Bitcoin, sino en todo lo que existe. O sea, en una casa también, en algo que queramos proteger físicamente, cuanto más seguridad le ponemos, menos utilidad tiene eso que protegemos. Es decir, menos accesibilidad tienes, menos posibilidades tienes de utilizarlo, básicamente, ¿no? De esa utilidad. Y al revés, igual, cuanto más útil es, cuanto más accesible es, menos seguro es. Menos barreras tenemos, menos capacidad de que otra persona, un atacante, acceda a eso que estamos protegiendo. Entonces, es literalmente opuesto, ¿no? Entonces, cuando pensamos en proteger mi Bitcoin, muchas veces pensamos en algo que nos dé seguridad, utilidad y todo lo que, todas las, eso no existe, ¿no? Y sobre todo que parece que queremos proteger todo de la misma forma con la máxima seguridad. Entonces, lo que se suele hacer es dividir cuánto de útil necesito. O sea, por ejemplo, no es lo mismo lo que yo llevo en el bolsillo. Oye, pues yo llevo, no lo protejo de la misma forma un billete que llevo conmigo en mi cartera a lo que quiero proteger para mi jubilación. Entonces, vamos a darle también esa posibilidad a, a Bitcoin de tener diferentes carteras o diferentes protecciones, diferentes seguridades, dependiendo de la utilidad que le quiero dar, ¿no? Entonces, oye, lo que voy a proteger para mi herencia, para mis hijos, o para mi momento de retiro o para lo que sea, oye, pues lo voy a hacer en lo que yo llamo el búnker. Genial. Ese búnker, si nosotros nos imaginamos un búnker, el búnker no es para estar accediendo todos los días. No es para ir todos los días a abrirlo y a entrar y salir y no sé qué. No, 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 no. Es obviamente para momentos muy puntuales y momentos en los que realmente va a conllevar un trabajo acceder a ese búnker. Oye, pues la seguridad biométrica, el entrar por un túnel, el que haya un reconocimiento de todo tipo, de que realmente validación de que sí, soy yo, pues conlleva unos procesos que eso también dificulta al atacante de que pueda acceder a ese búnker. Entonces, ese búnker en realidad sería lo máximo. Y si quieres, ahora vamos para allá. Pero ¿cuál sería lo mínimo? Pues lo mínimo es descargarte una wallet, como podría ser, no sé, Blue Wallet, que es como cartera azul, o Sparrow, cualquiera de estas te podrías descargar directamente. Entonces, pues te descargas un wallet en un dispositivo como tu móvil. Por ejemplo, en el móvil es muy buena la de Nunchuk, que si quieres todo esto lo podemos dejar en la descripción y demás. Pero básicamente, o en el ordenador, mi preferida es Sparrow. Entonces tú te lo descargas y ya tienes un software que no depende de un tercero en este sentido. Es un software que te permite tener unas claves privadas, te va a hacer crearte unas claves privadas que solo tú deberías saber, que es secreto, es tu secreto, que no tienes que poner en ningún sitio que pueda verlo un tercero. Y entonces, ¿qué problemas ves? ¿Qué problemas hay en esto? Pues básicamente que alguien que pueda acceder a ese dispositivo, pues sí podría acceder a esos fondos. Entonces, ¿cuánto podría guardar aquí? Bueno, pues lo que necesite a corto plazo o una cantidad que no sea máxima. ¿Cuánto, Adrián? Dime cuánto. Pues, por ejemplo, un salario máximo. Oye, ¿cuánto ganas tú al mes? Bueno, pues un salario, dos salarios. De hecho, te diría que lo que normalmente llevarías como máximo en el bolsillo, en tu cartera. Que normalmente la gente no suele llevar un salario, no suele llevar un sueldo del mes en el bolsillo. Bueno, pues no tengas más que eso en algo como una cartera de este tipo que se le suele llamar también carteras calientes, ¿no? Entonces, el siguiente punto sería que tuvieras un dispositivo que te permita guardar un poquito mejor esas claves privadas que te has creado, ¿no? Y es algo como esto, por ejemplo. ¿Es esto? ¿O es esto? Hay diferentes dispositivos, también hay otros tipos, pero a mí me gusta trastear con muchos días para ver las diferencias y demás, o como esto. Son dispositivos que lo que te permiten es gestionar de forma más segura esas claves privadas. Entonces, básicamente, lo único que hace es que
Si alguien consiguiera acceder a tu ordenador o a tu móvil e incluso pudiera abrir esa wallet y decir, oye, quiero enviármelo a la mía, te estoy intentando robar ese. Lo que va a hacer es preguntar, vale, ¿tienes tú la firma? Firma, firma la transacción. Y entonces el atacante diría, hostia, no puedo firmar. ¿Por qué? Porque necesitas la firma que está introducida en este dispositivo. Ujú. Solo puede firmar el dispositivo. Lo que hace es almacenar esa clave privada y necesitas la firma del dispositivo. Entonces ya estamos teniendo una barrera un poquito mayor. ¿Esto qué te permite? Pues te permite ya tener a lo mejor, no sé, 5 salarios, 6 salarios, 10 salarios máximo. Yo te diría que es conveniente que no superes eso. Y a partir de ahí hay que poner siguientes barreras, como por ejemplo, y ya sé que nos vamos a meter en tecnicismo, pero lo dejo ahí y podríamos profundizar en ello si hiciera falta, pero empezamos con passphrase. Esto ya te permite, que es básicamente una clave un poquito superior, una dificultad un poquito superior, ya te deja también un poquito menos de utilidad, es decir, que va a conllevar más trabajo acceder a ello. Entonces tú podrías tener una wallet del día a día y otra que empieza a tener eso que vas a guardar durante más tiempo con este tipo de dispositivos y demás. Entonces, bueno, si necesito ese dinero, eh, ese capital que estoy guardando con más seguridad, bueno, pues acepto tener más barreras de acceso, pero más seguridad, ¿no? Una passphrase, el siguiente nivel podría ser una multifirma, que muchas veces la multifirma se piensa en diferentes personas, pero no, puede ser tú el que tenga la multifirma. Y una de las cosas más importantes es que la gente cree que solamente con este tipo de dispositivos ya es suficiente. La putada es que el dispositivo se puede romper, se puede extraviar, se puede no sé qué. Entonces, lo más importante es guardar correctamente esas palabras, esa clave privada. Que esa clave privada te va a permitir, que por eso se le llama semilla muchas veces, o frase de recuperación, se le llama también por si queréis buscarlo. La semilla es porque te permite volver a hacer crecer todo lo que tenías anteriormente, ¿no? Entonces, con esas semillas, si tú guardas esa semilla correctamente, no importa que todo lo demás se vaya a la mierda, no importa que se rompa el dispositivo, no importa que en algún momento incluso se extravíe, se deteriore de cualquier forma, porque tú con la semilla podrías volver a introducirla incluso en un dispositivo como este y que todo siga igual, porque la información está en los nodos, recordad, la información no está aquí. Todo lo que tú tienes en Bitcoin está en el ciberespacio. Y lo que te pregunta ese sistema es, ¿eres tú el propietario? ¿Eres tú el que realmente tiene esa clave privada? Por eso lo importante es tu clave privada. Y mucha gente no se para a pensar en esto, pero en esa escalera que hemos dicho de seguridad, uno de los puntos importantes es guardar esa semilla en un formato metálico, algo como esto, que lo que te permite es que esa información que tú en principio habrás puesto en un papel, porque no se puede poner en digital, o no, bueno, no es que no se pueda, es que no debes digitalizarlo, básicamente porque si lo digitalizas, hay alguien que puede ver esa digitalización y por lo tanto tiene acceso a tu Bitcoin. Hay gente que lo guarda en una nota del ordenador o que lo guarda en un drive o que lo guarda. Todo eso es lo peor que puedes hacer. Da igual que tú tengas un dispositivo como esto, si has guardado tu clave privada en el bloc de notas y alguien accede a ese bloc de notas, da igual, acaba de tener acceso a tu clave privada. Aunque tú lo tengas custodiado aquí, yo puedo acceder igualmente. Es como que tengo otra llave, otra copia de la llave de tu casa. Da igual que tú tengas la llave escondida en el mejor búnker del mundo, si yo tengo una copia de la llave, tú guárdala lo mejor que quieras en tu búnker, pero yo con la llave de la copia puedo ir y entrar perfectamente. Entonces, eso se debe guardar únicamente de forma física, insisto, únicamente de forma física y si la tienes en un formato físico más resistente, que no se moje, que no se queme, que no se pueda deteriorar, que no se pueda romper. Ese tipo de herramientas son de titanio, con muchísima resistencia. Da igual que se derrumbe la casa encima, podrías volver a recuperarlo, no se va a quemar, no se va a partir.
Entonces, eso es extremadamente importante. Y luego, la estrategia que hagas para guardar correctamente o sea, esa copia física, ¿no? Que eso también es importante, que muchas personas no piensan en lo que yo llamo un plan de custodia. Esto realmente es como lo hacen las empresas inmensas, las empresas de custodia también, o sea, un exchange y demás. Y aquí entramos en otra fase, que es lo que me has preguntado, que si tú no quieres ser responsable al 100% de todo esto, podrías ceder la custodia, digamos, a un tercero o cederla a mitad. Eso también es muy loable y es una buena opción dentro de que no es lo perfecto, bueno, no hay nada perfecto realmente, pero no es lo que te va a dar la mayor soberanía, es cierto, la mayor independencia, pero efectivamente te va a dar un nivel de protección que no vas a tener si solamente lo custodias tú. Y es que, por ejemplo, para grandes fortunas, lo que se suele hacer también es contar con empresas como Nunchuk, que es la wallet esta que hemos hablado al principio del móvil, que lo que te permite es que, por ejemplo, vamos a poner un supuesto, yo tengo una multifirma que la multifirma quiere decir que necesitamos, por ejemplo, hay muchas multifirmas, pero vamos a poner la óptima y la más común, que es 2 de 3. Quiere decir que necesitas dos firmas de las tres totales que existen. Existen tres llaves y tú necesitas siempre dos de ellas, que pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así. O sea, no hace falta que sean las mismas llaves, no siempre las mismas dos, sino que cualquiera de las combinaciones son válidas, pero siempre son como mínimo dos de las tres que existen, ¿no? De las tres copias que hay. Pues una de ellas la podría tener esta empresa que con esa copia única no puede hacer nada, porque recordemos que necesitas como mínimo dos. Entonces, si tú por lo que sea perdieras una de estas dos, podrías acudir a a esa empresa que tiene custodiada una de las tres. Entonces, es como un riesgo, aminorar un poquito más, un poquito menos el riesgo, ¿no? Muy Cosas bien, en oye. contra, un super matiz. Sí, sí, sí. Cosas en contra es que, joder, se me ha ido, pero las dos cosas en contra son, privacidad, es decir, que ese custodio en realidad está viendo todos los fondos, o sea, sabe toda la información de todo lo que tienes. Esto no es tanto un problema por él, sino porque esa información que él custodia se filtre. Es decir, que haya atacantes, que haya hackers o que haya lo que sea, que consigan llegar a esa información y que sepan que tú tienes esa cantidad. No porque lo vayan a robar, sino por un tema de privacidad, ¿no? Y por otro lado, y se me ha ido totalmente, Germán, la otra cuestión. Sí, bueno, es minoritaria, pero hay que tener en cuenta de que aquí sí tenemos un coste de custodia. Es decir, que te van a cobrar una comisión mensual por hacer ese servicio, básicamente. Y aquí sí, acabo. Nada, no te quería volver a interrumpir para no despistarte. Disculpa que justo he empezado a hablar yo pensando que habías terminado. Al revés, que va, Y te he Germán. hecho ahí despistarte de esos dos puntos. Vale, entendido. Yo creo que la gente se ha hecho una foto, una composición mucho más completa de lo que es Bitcoin, si puede ser para ellos. Por supuesto, tú mismo has dicho incluso de esta última respuesta que aunque has respondido ampliamente, hay formaciones completas solo de ello y que hay muchísimo donde tirar. Y además yo creo que has dado tips, has dado nombres, has dado algún recurso adicional por donde la gente que esto que hemos hablado hoy les pueda resonar, pues que sepan por dónde continuar, ¿no? Me queda una última pregunta antes de terminar y es un poco pensando en el futuro, ¿no? No sé si ves un futuro donde Bitcoin pueda reemplazar las monedas tradicionales o pues tú ahora mismo crees que podrían incluso coexistir ambas. O sea, realmente yo no creo que sea incluso ni siquiera su propósito como tal. Creo que también esto es una confusión generalizada, muchas veces porque, claro, cuando vemos que se llama Bitcoin y que hablamos de moneda digital y ese tipo de cosas, que yo por eso no utilizo ese tipo de términos, no utilizo ni moneda digital ni ese tipo de cosas, hablo más de activo
hablo más incluso de riqueza digital o de otro tipo de términos, porque puede confundir en pensar que realmente es un medio de intercambio. Es decir, que de hecho, este es el gran problema para que la mayoría de personas entienda su potencial o su valor, porque realmente si solo fuera un sistema en el que nos permite pues intercambiarnos dinero como un sistema de pagos, si solamente fuera un sistema de pagos, solamente fuera un sistema de medio de intercambio, realmente ya tenemos solucionado ese problema. No tenemos un problema realmente tan grave, aunque te he puesto ejemplos de casos concretos en países concretos que sí tienen ese problema, pero en general hay un avance bastante fuerte en el mundo en el que nos permite intercambiarnos lo que yo llamo trasladar valor en el espacio. Yo siempre lo llamo así, trasladar valor en el espacio, que nos permite, oye, no estamos en el mismo sitio, tú y yo, Germán, pero podemos trasladarnos a través de PayPal, que es un sistema de pagos, a través de sistema SWIFT bancario, a través de, no sé, Bizum. En realidad hay muchas alternativas que nos permiten, de forma bastante eficiente y muy bien hechas, trasladarnos ese valor. Ese no es el problema. Eso no es un diferencial de Bitcoin. Bitcoin no gana por ahí. Es más, hay algunos incluso más eficientes que Bitcoin para esto. Lo que realmente tiene Bitcoin de diferencial, que no hemos tenido a lo largo de la historia y que ha sido un problema histórico que no hemos podido solucionar correctamente, es para trasladar valor en el tiempo. Es decir, nosotros como humanos producimos, no sé, lechugas, y yo ese excedente de lechugas, ¿qué hago? Tengo que convertir esas lechugas en algo que me permita conservar esa producción que yo he tenido, ese excedente, para poder gastar eso que he producido en otro momento del tiempo. Oye, no lo quiero gastar todo ahora. Esto que he producido no lo quiero consumir ahora mismo todo en este momento porque no tengo la necesidad instantánea. Lo que quiero es consumirlo en otro momento. De hecho, el mundo de los inmuebles nace por esto. Como no tenemos vehículos, herramientas para poder trasladar el valor de lo que producimos, la riqueza que producimos a lo largo del tiempo por la inflación, por la devaluación de todo, etcétera, pues utilizo otros vehículos. Ostras, ¿qué cosas me conservan mejor el poder adquisitivo a lo largo del tiempo? Ostras, pues resulta que los inmuebles, como son escasos, como tienen ciertas propiedades que hacen que también haya una demanda, que, pues vaya, si yo compro un inmueble, resulta que con el tiempo tengo una reserva, una capacidad de depositar riqueza y que con el paso del tiempo puedo consumir esa riqueza después, sin que se haya devaluado teniéndolo en euros o en cualquier otro formato. Entonces, coño, Bitcoin es esta solución. Bitcoin lo que nos permite es trasladar valor en el tiempo y en periodos largos de tiempo, cosa que muchas veces también se confunde. Por eso la volatilidad deja de ser un problema cuando entendemos que los mínimos son ascendentes, que la volatilidad es a corto plazo, que la volatilidad es ruido a corto plazo y que en el largo plazo la volatilidad es ascendente, porque es un activo que cumple con unas características de revalorización. Entonces, ya no tenemos esa problemática de la misma forma. Es como querer utilizar un martillo para nadar, o yo qué sé, o querer utilizar una herramienta que tiene otro uso, que tiene otro potencial. Entonces, oye, pues sí, es verdad, este coche la verdad es que no va muy bien por el río. Pues efectivamente, o sea, a lo mejor flota si lo metes al río un poco, pero no es lo mejor que va a hacer. Entonces, si entendemos esto, entendemos que no va a ser realmente un sustituto tan positivo para medio de intercambio y que puede convivir perfectamente con cualquier otro medio de intercambio, pero sí vamos a ver cada vez cómo se utiliza más como reserva de valor, como atesoramiento para riqueza en periodos largos de tiempo y que van a convivir, aunque sí te permita tener como, y por eso normalmente lo llamo así, que es un uso residual, que no es que no sirva para eso, sino que tiene un uso residual para intercambio. Es decir, oye, pues sí, es verdad, me permite
trasladarlo a otras personas o en el espacio, entre otros lugares, de Japón a Estados Unidos o de Adrián a Germán, aunque quizás no es a veces lo más apropiado, pero sí me permite hacerlo como una utilidad residual, insisto. Entonces, sí podrás hacerlo, pero probablemente vayas decidiendo utilizar como medio de intercambio otras utilidades, otras herramientas, es decir, vas a priorizar el gasto, por ejemplo, en algo que se devalúa que en algo que te permite trasladar el valor. O sea, yo tengo una necesidad de comprar leche, no voy a hacerlo primero, vender mi mueble para comprar la leche. Voy a tratar de comprar la leche con algo que se va a devaluar y voy a desprenderme antes, que esto es la ley de Gresham, que se llama también, bueno, o también podría ser un coste de oportunidad, o también podría ser, pero básicamente, si yo tengo algo que se deprecia en el tiempo y algo que se aprecia en el tiempo, pues obviamente voy a intentar deshacerme antes de esos euros o dólares o de cualquier divisa o de cualquier medio de intercambio antes que de aquello que se aprecia. Entonces, sí van a convivir durante mucho tiempo. No sé si en algún momento habrá un sustitutivo. Lo que sí sé es que cada vez más personas entenderán esto y cada vez más personas tratarán de atesorar más un activo como Bitcoin y tratarán de desprenderse cada vez más de otras divisas, pero eso ya sucede en lugares como, no sé, Argentina, Venezuela, no sé, Cuba, en muchísimos países en los que, oye, yo tengo un dólar y tengo otra divisa local, el bolívar venezolano, y lo que trato de hacer es atesorar lo máximo posible ese dólar y desprenderme lo antes posible, lo más rápido posible de eso que se deprecia. Entonces esto va a seguir su curso, va a seguir exactamente igual. Cada vez trataremos de hecho, se ve la inercia también de que se acelera la velocidad de depreciación en todas las divisas. Entonces eso también va a potenciar la necesidad de las personas en, oye, quiero cada vez más tener activos que me protejan sobre esto y Bitcoin es una buena alternativa. Entonces, sí convivirán durante mucho tiempo, pero efectivamente insisto en que cada vez veremos más cómo, cómo se van separando en utilidades y dando fe de cuáles son sus potenciales, ¿no? En cada una de ellas. Y bueno, efectivamente es un problema para muchas personas y a mí es el motivo por el que también hago ese tipo de cosas públicas, porque me genera casi impotencia, Germán, que haya personas que, que no protejan su futuro, ¿no? En base oye, a que no puedan tener un ahorro, a que cada vez vivan más al día, a que cada vez vivan más en el corto plazo. Y ese corto plazo está directamente relacionado con este concepto que estamos hablando, con el no entendimiento de cómo funcionan cada uno de los posibles activos o de las herramientas que tenemos. Entonces, quien no tenga en mente el concepto de inversión, quien no tenga en mente el concepto de largoplacismo y que quiera ir a cada vez más corto plazo, pues probablemente tenga más problemas y más necesidades y eso es una rueda que te mete en un mal lugar y al revés igual. Cuanto más pensamiento largoplacista, cuanto más preferencia temporal tengamos a largo plazo, mejores decisiones podremos tomar y mejor nos irá en un futuro. Muy bien, Adrián, con ese largoplacismo que también promovemos en la inversión inmobiliaria, pues terminamos esta entrevista. Yo creo que has tocado por encima, pero profundizando también en cada uno de los puntos. Ya he dicho antes que creo que hay mucho más de lo que hablar y seguramente cada una de las preguntas que te he hecho nos daría incluso para un podcast. Pero creo que ha sido súper interesante también animar a la gente que puedan comprar ese libro que publicaste de Bitcoinismo, que creo que es muy interesante y que les permitirá también profundizar más. Dejaremos enlaces también en la descripción de este capítulo. Y lo último que me queda antes de despedirte es desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Por supuesto, Germán, lo haces siempre súper fácil y ojalá que tengamos más ocasiones de unirnos en persona, que me lo pasé extremadamente bien la última vez que hicimos ese viaje juntos y ojalá que tengamos mucho más para compartir y para hacer que
es un placer siempre poder compartir con personas como tú, que tienen esa mente abierta, esa mente de aprendizaje, de curiosidad, como hablábamos al principio. Y gracias también por apoyarme con el libro, que sé que fuiste de las primeras personas que también pues fue a adquirirlo, a tener una copia de él, que le dedicaste el tiempo para leerlo y que siempre has estado abierto a hablar sobre ello. Así que gracias por invitarme, ha sido un auténtico placer y mucha suerte con todas tus inversiones. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Espero que te haya encantado la entrevista de Adrián. De hecho, si has llegado aquí, estoy seguro que te ha parecido una pasada. Me encanta, como ves, las inversiones inmobiliarias, pero también me encanta explorar otras modalidades de inversión, porque creo que muchas de ellas se complementan a la perfección. Así que si quieres seguir profundizando en otras opciones, te dejo por aquí otra entrevista que hice sobre la cartera permanente, una opción muy válida, muy interesante también si quieres diversificar en tus inversiones más allá de la inversión inmobiliaria.